fiestas de San Pedro y San Pablo, ¿no? Por acá por Chicote. Acá también en Lima, en el Callao, también han estado celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿no? Pedro en el pecado. Quiero, por favor, que abramos la palabra. Hoy teníamos una serie de videos que ustedes puedan ver, que la luz llegue pronto. También había preparado la filmación y todo, pero la electricidad preparada para otro sitio. Entonces, como dice, un poquito encendido por si acaso. Ah, se prende acá todo, ¿no? Excelente. Ok, vamos a abrir por favor la palabra en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Juan capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Esta palabra relata el primer milagro de Jesús en la tierra. Cuando Él inicia su ministerio, y todo lo que Él hizo de sanar a los enfermos, resucitar muertos, y la multiplicación de los panes y los peces, y todo lo que Él hizo, tuvo un inicio. El primer milagro es que Jesucristo en una boda, en una celebración familiar, convierte el agua en vino, ¿no? Y nos dejó con un problema a los pastores para explicarle a la gente por qué hizo vino. Pero hoy vamos a estudiar la palabra y vamos a sacar lo que el Señor quiso hacer en este momento en particular. ¿Amén? Dice así, versículo 1 hasta versículo 10, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María, ¿no? Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has dado una semana, Señor, de bendición, una semana, Señor, posiblemente con altas y bajas, o una semana en victoria. Solamente tú conoces cada vida, bendito Dios, que hoy está aquí escuchando tu palabra. Lo importante es que estamos aquí, Señor. Lo importante es que estamos aquí perseverando para estudiar, para aprender tu palabra, para poner por obra la misma y comenzar a tener una vida, Señor, conforme a lo que tú has dejado en tu palabra. Gracias te damos, Señor bendito, por este tiempo. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, para entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Aquí vemos al Señor Jesucristo yendo a una fiesta. ¿Sí? Y a veces la gente dice: pero ¿cómo Jesús fue a la fiesta? ¿Por qué yo no puedo ir a una fiesta? Ese argumento, ¿no? Pero si Jesús tomó vino, entonces yo también puedo tomar vino. Bueno, la Biblia enseña que Jesucristo nació en Belén.
Belén es una ciudad que queda aproximadamente a 10 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén era el centro, ¿no? Como la capital. Pues como a 10 kilómetros de Jerusalén se encuentra la ciudad de Belén. Y esa ciudad es el lugar en donde Jesucristo nació. Pero en la infancia de Jesús, él tuvo muchos problemas porque Herodes, el gobernante de ese momento, no quería que el nuevo rey de Israel le hiciera la competencia a él, así que lo persigue para matar, ¿no? Y produce una matanza terrible en esa época. Pero Jesús es librado cuando un ángel del Señor le habla en sueños a José, esposo de María, para que huyan a Egipto. Entonces ellos huyen. Pero una vez que Herodes muere, un ángel nuevamente viene y le dice que ya pueden regresar a Israel. Y ellos regresan y se instalan en Nazaret, ¿no? Por eso que Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces Nazaret ya queda un poquito más lejos de Belén, aproximadamente como a 112 kilómetros de Jerusalén. Como decir de aquí a Casma, ¿no? Aproximadamente, como yendo para Lima, ¿cierto? Como 112, ¿no? Un poquito más lejos, ¿no? Un poquito más distante, pero no tan lejos tampoco, ¿no? Y estas bodas se realizan en Caná. Y Caná queda aproximadamente también como a 120 kilómetros de Jerusalén. Entonces, no es que Jesucristo ya era famoso y por ser una personalidad lo invitan a la boda. Aquí él está iniciando su ministerio. Todavía no entra en lo que se conoce como el año de la popularidad. Él todavía no era popular. Recién se estaba dando a conocer a Israel. Entonces lo que se cree que estas bodas fueron posiblemente, gloria a Dios, ahora sí. 1, 2, 3, excelente. Fueron posiblemente familiares de María o familiares de José los que invitaron a Jesús a participar. Entonces era una fiesta familiar. ¿Listo? Ese es un punto muy importante. Gloria a Dios. Vamos a nada. Listo. Entonces era una fiesta familiar en la cual Jesucristo fue a departir con el novio, con la novia. Y también es interesante entender que la fiesta matrimonial o las bodas no son en el oriente como lo son aquí. Las bodas allá son completamente distintas. Por ejemplo, para que uno sea novio de una chica allá, tiene que haber todo un ritual, ¿cierto? Tenía que hablar con el papá, tenía que ser aceptado por la familia, ya él la desposaba, es decir, toda la comunidad sabía que ella iba a ser su esposa y ya nadie podía mirarla. Interesante, ¿no? Y a pesar que ya estaba desposada, no vivía con el novio todavía, sino que hacía ya para las bodas una fiesta que duraba de 7 a 14 días, imagínate esa fiesta. Era un fiestón, ¿no? Entonces el novio iba con sus amigos y su familia a la casa de la novia, con toda la música ahí, a sacar a la novia de la casa de su papá, porque así era. Entonces la llevaba y como en un cortejo se la llevaba a su casa. Y ahí empezaba la rumba, ¿no? Empezaba la fiesta. Y como era todo así, entre la comunidad, todo se conocía, entonces era una cosa muy, muy bonita. Y lógicamente, no podía faltar el vino. Y el vino, en la cultura judía, es muy diferente al concepto que tenemos aquí, en el occidente, de lo que es el vino. Para los judíos, beber vino es normal. Inclusive la Biblia no prohíbe el que usted pueda beber vino.
Si bien es cierto que la Biblia no prohíbe la ingesta de vino, sí está en contra, y lo califica como pecado, la embriaguez. Pero la mujer le dice, ¿ya ves? Y también recomienda la abstinencia. Si Pablo dice, si yo soy mayor en la fe y yo voy a hacer algo que daña la conciencia de mi hermano, yo por amor a mi hermano, mejor yo no lo hago. Entonces, si tú estás en una reunión y si tú ves que hay gente que no conoce a Cristo, mal haríamos en comenzar a brindar con ellos también, ¿cierto? La idea es guardar un buen testimonio. Peor todavía si es que hay gente ahí que es media borrachina. Entonces, si tú lo quieres ganar para Cristo, lo ideal sería que mejor tú te abstengas por amor a ellos. No es que esté mal, sino que por amor a ellos. Pero si estás en tu casa, te comes un buen bistec, por ejemplo, y lo quieres bajar con una copita de vino, entonces me invitas. ¿Listo? ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Sí? Ahora, esto nos hace entender que Jesucristo era un ser espiritual, era un hombre de Dios, era un hombre santo. Pero él también tenía una vida social normal. Porque el problema no es que tú te alejes de todas las personas que antes conocías, sino qué cosa haces ahora que eres cristiano con ellos. En el sentido de que Jesucristo ahí en esa fiesta, él no fue a parrandear y a bailar y a tomar y le dijo, pero, aleluya. Él fue a realizar un milagro ahí. ¿Sí? Él en medio de toda la ceremonia y toda la fiesta y todo lo que pasó, cuando usted termina el capítulo, usted puede ver de que él fue con un propósito, realizar un milagro para dar una enseñanza. Entonces, la Biblia no condena de que tú no tengas una vida social. Es más, uno tiene que tener una vida social porque si no, ¿a quién le predicamos a Cristo? Si yo corto con todas mis relaciones anteriores, tendría que irme a vivir solamente con pura gente cristiana. La pregunta es, ¿y después ellos quién les predica? No rompa su vida social, pero tenga mucho cuidado. Ahora me van a decir, el pastor Pedro me ha dicho que tenga vida social, así que el sábado me voy a celebrar. No. Sino que es muy importante que usted tenga claro de que si usted va a participar en alguna reunión familiar, en alguna reunión de amigos, es muy importante que usted esté fortalecido en el Señor para que usted pueda dar un buen testimonio allí. Porque el objetivo es predicarles a Cristo y que vean en usted el amor de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Está claro entonces? Listo. Miren que estamos que grabamos el video, para que no me digan, no, eso lo dijo. Ok. Mucha gente a veces olvida que Cristo tuvo una profesión antes de dedicarse por completo al ministerio. Él fue carpintero y se cree, por historia, que José, el esposo de María, de quien se creía era padre de Jesús, también era carpintero y que él fallece muy temprano cuando Jesucristo tenía aproximadamente de 13 a 14 años. Entonces, como Jesús tenía hermanas y hermanos también, dice la Biblia de que posiblemente él toma la carga como hijo mayor, como primogénito, y continúa con el negocio familiar. Entonces, cuando usted estudia la palabra, puede ver que a él lo identificaban como el hijo del carpintero. Y como hijo mayor en la cultura judía, él tenía que apoyar en las labores de la familia y de la manutención. Entonces, el oficio de carpintero era un oficio muy importante en esa época porque no existía como hoy en día el aluminio, el vidrio, el plástico. Entonces, la carpintería era una profesión muy importante para las comunidades de ese tiempo porque casi todo se hacía con madera. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, la Biblia no enseña de que Jesús tuvo necesidad, tampoco dice que tuvo holgura, pero sí tenía un oficio con el cual él mantenía a su familia. ¿Ok? Entonces, él era conocido, entonces posiblemente al verlo a él, el carpintero, entonces como era parte de la comunidad también, lo invitaron a la fiesta. Y él va a la fiesta, como ya hemos dicho, para poder hacer algo espiritual.
¿Sí? En el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y aquí en el pasaje vemos que todo empieza cuando surge un problema. Era una ceremonia, era una fiesta, todos estaban ahí gozándose con el novio, con la novia, era una cosa muy bonita. Pero se estaba terminando el vino. Entonces María, preocupada, le dice a Jesús, Jesús, se acaba el vino. ¿Qué hacemos? Y es interesante esto, y yo quiero que usted me pueda captar lo que quiero enseñar el día de hoy. Porque cuando uno recibe a Cristo en su corazón, uno tiene la salvación, tiene la vida eterna, Dios nos justifica, comienza la bendición en nuestra vida, pero no somos exentos de tener problemas. Y siempre en nuestra vida, de una u otra manera, surgen problemas financieros, problemas en la familia, problemas en los matrimonios, problemas con los hijos, y X problemas en el trabajo, problemas en la universidad, en el colegio, y siempre surge un problema. Y una de las cosas que uno tiene que entender como cristiano es que la gran mayoría de problemas se deben no a causas externas, sino a causas internas. La gran mayoría de problemas que experimentamos en la vida es por nuestro carácter y por nuestra forma de ser. Porque si bien es cierto, Cristo nos salva, Cristo nos redime, nos justifica, pero recién inicia el proceso de transformación de tu vida para hacerte semejante a Cristo. Entonces, ¿cómo viene uno a Cristo? Viene con problemas de enojo, viene con problemas de pereza, viene con problemas de desorden financiero, viene con problemas de desorden alimenticio, viene con problemas con argumentos que no son de acuerdo a la palabra del Señor, y comienza uno a tener una serie de cosas que uno pensaba que ya se habían ido cuando Cristo venía, y no es así, porque recién inicia el proceso de transformación en nuestras vidas, y comienzan a surgir problemas en nuestro carácter que no nos permiten ser 100% felices. Entonces, cada vez que surge un problema, es interesante cómo María le dice a Jesús, ¿qué hacemos? Porque Cristo siempre es la solución de los problemas. Él nunca es el problema. Él siempre es la solución a todo problema, a toda necesidad. Y es a Cristo a quien yo tengo que mirar y decirle, Señor, tengo un problema. ¿Qué hacemos? Señor, tengo este problema. ¿Qué hago? Porque a veces uno tiene un problema y lo comenta con la comadre, y lo comenta por aquí, y se mete al Facebook, pero no habla con Cristo. Y hablamos con todo el mundo, menos con quien tenemos que hablar primero. Porque agrandamos el problema, regamos el problema, pero no solucionamos nada. Porque la solución a todo problema está en Cristo. Está en Jesús. María no salió y dijo, bueno, a ver, llámate al novio para que hable con toda la familia, para hacer una chanchita y nos vamos a la licorería de acá a la vuelta y compramos vino. No. La Biblia no dice y haré chanchita. No dice la Biblia así. No, dice que María inmediatamente miró a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros frente a cualquier problema en la vida. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de mi problema en particular y cómo lo soluciono? Acá está. ¿Cómo puedo hacer yo esto? ¿Qué cosa puedo yo hacer, actuar? ¿Para qué? Para que mi problema se solucione.
Y cuando un problema no se soluciona de raíz, el problema va a permanecer. A veces las cosas se calman por un tiempo. Tiempo de paz, tranquilidad. Pero casi siempre después de la calma, ¿qué cosa viene? La tormenta, viene, ¿sí? Entonces, no, uno tiene que solucionar los problemas. Y Cristo es la solución. Cristo es la solución. En la palabra de Dios está la solución a todos los problemas. A todos nuestros problemas. En el versículo 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Poco fuerte, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Eso es muy interesante porque Jesucristo nunca se movió por impulsos ni por emociones. Y la madurez cristiana consiste en que cualquier circunstancia en la vida yo responda conforme a la palabra de Dios. Si yo respondo emocionalmente, si yo reacciono frente a cualquier cosa que pase, entonces yo tengo muchas probabilidades de reaccionar en mi carne y por lo tanto voy a hacer daño a la otra persona. Y eso pasa mucho. Jesucristo nunca se movía por emoción, por impulso o porque lo estaba manipulando. No. Él todo tenía en una hora y en un momento, porque Dios es un Dios de orden. Usted y yo no podemos manipular a Dios. No podemos hacerle un berrinche. ¡Ay, Señor! Y si no me dan, no voy a la iglesia, no. No vaya. Si la bendición es para ti. Y a veces uno quiere doblarle el brazo al Señor para que el Señor te compre la golosina que tú quieres. Y a veces queremos que Dios actúe ahorita, que Dios cambie la situación ya, para mañana. Queremos que Dios cambie el esposo, que Dios cambie la esposa, que Dios cambie los hijos, así, rápido, porque estoy apurado, Señor, rápido, por favor. Vivimos en una sociedad de que todo es instantáneo, hasta las comunicaciones ahora. Yo recuerdo que cuando tú tenías un familiar en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, tenías que escribir una carta con lapicero. Y la carta se demoraba 7 días en llegar. Y la persona leía y te respondía. Y en 7 días llegaba la carta. O sea que en 14 días tú decías, hola, ¿cómo estás? Y te respondía, bien, ¿y tú? Y así, te pasabas todo el año conversando. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, a través de las comunicaciones, usted tiene en tiempo real. Usted se comunica con cualquier parte del planeta en un instante. Yo vengo de esa época, cuando uno tenía que esperar. Los teléfonos, por ejemplo, no eran como hoy en día. El tener teléfono fijo antes era un lujo. El trámite se demoraba un montón de tiempo. Y no todos tenían teléfono. Hoy en día te pones el teléfono en 20 minutos. Y ahora hay celular, hay fijo, hay inalámbrico, hay de todo hay ahora. Ahora, ¿quién no tiene teléfono? Es una cosa extraña que la gente no tenga teléfono, ¿sí? Pero antes no era así, ¿sí? A ver, ¿cuántos se acuerdan de ese tiempo? Cuando la vida era blanco y negro. Yo me acuerdo. Y nosotros hemos crecido y teníamos que esperar. Usted, por ejemplo, uno se iba a estudiar y no te llamaban por celular para saber en qué parte estabas. Tenían que esperar que tú llegaras. Hoy en día, ¿no? Donde tú estés. Aló, oye, ¿cómo sabías que yo estaba acá? Bueno, por el celular, ¿no? Lógico. Entonces creemos de que como todo el mundo es rápido, todo el mundo avanza, todo el mundo es así de rápido, pensamos que Dios también trabaja así. Y Dios no trabaja así. Dile que está pasando, Dios no trabaja así. Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Y tenemos que esperar en el proceso del Señor a que Dios haga su obra en la gente. A veces uno quiere que las cosas cambien de lunes a martes.
Y a veces hay problemas que se han demorado años en construirse y queremos que Dios lo cambie en una semana. No funciona así, porque todo tiene su tiempo. A veces uno quiere prosperar, uno quiere que el Señor te revele el número de la lotería. Señor, el 5, 5, 7, 8, comienzan a escribir 14, 13. No, así no funciona. Tienes que trabajar. Y poco a poco ir ahorrando y construyendo un negocio para prosperar. Porque Dios no trabaja así. A veces uno no estudia para los exámenes en el colegio o en la universidad y luego le dice, Señor, que me acuerde, Señor, por favor, sopla. Y a Dios no hace eso tampoco. Pero Dios viene y hace. Tienes que estudiar. Entonces uno quiere que Dios funcione a nuestro ritmo. Aquí se escucha un poco feo, parecía como que María, ya, Señor, ya, por favor, ponte a trabajar, por favor, ya. Hazme, por favor, vino rápido. No, todavía no ha llegado mi tiempo. Yo sé cuándo lo voy a hacer. Yo sé cuándo voy a actuar y lo voy a hacer de manera perfecta. Porque es en mi tiempo, no es en tu tiempo. Porque algo tienen que aprender, porque cada milagro trae una enseñanza. ¿Amén? Ahora, estamos en el versículo 4. En el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dije. Y aquí está el secreto de la solución para su problema, para mi problema. Tenemos que obedecer a Jesús. Porque lo que Dios te diga que hagas es 100% seguro y efectivo para solucionar tu problema. Dios nunca te va a decir algo y te dice, no, y me equivoqué, ¿y para qué le dije esto? No. Cada vez que el Señor te va a decir algo a través de su palabra, de su conocimiento eterno, sabio, va a ayudarte en cualquier situación de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús conoce la solución a tu problema. Él conoce. Él sabe qué cosa es lo que tú necesitas exactamente y qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo más seguro para cualquier problema que tú tengas es obedecer a Jesucristo. Entonces, el inicio de la solución al problema que yo pueda tener es la obediencia. Tiene que estar acostado tuyo. Tienes que ser obediente. Así que todo proceso de transformación se inicia con obediencia. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo tengo este problema. ¿Cómo qué? La solución es esta. Ok, Señor, yo voy a hacer esto. Yo tengo un amigo allá en Lima que es pastor, y a veces a los pastores una de las tareas un poquito complicadas es el aconsejar. ¿Por qué? Porque el predicar es emocionante. Si le sacar sus palabras frente a ustedes y comenzar a compartir, la gente responde excelente lo más. Alabar al Señor y hacer una serie de cosas, enseñar es fenomenal. El problema a veces es cuando uno se sienta con los hermanos y vienen los problemas y te cuentan los problemas. Y te cuentan capítulo 1, capítulo 2, los comerciales, capítulo 3, y empieza la novela mexicana. Corriente ya. Y a veces el pastor toma tiempo ahí y aconseja y escucha y luego dice, bueno hermano, usted tiene que hacer esto y esto. Vamos a orar. Entonces, ora. Gracias, pastor, usted lo pasa. Se va. A la semana siguiente, dice, hermano, ¿y cómo está? No, hermano, sigo lo mismo. Y capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Y es más de lo mismo. Bueno, hermano, yo te dije que quisiera hacer esto. Sería bueno que quisiera hacer esto, hermano, porque con esto solucionas el problema. Ya, pastor, muchísimas gracias. La semana siguiente se sienta, pastor.